Entonces, para nosotros el 8 de marzo está totalmente vinculado al problema femenino y como parte de eso, el problema de la clase trabajadora. ¿Y por qué no decirlo? El problema de la emancipación proletaria. El problema femenino es parte, es adherente a esa problemática. Por esa misma razón, damos algunas ideas introductorias. El problema femenino lo consideramos no como un problema del sexo, ni tampoco en un sentido de privilegios más para los hombres, privilegios menos para las mujeres, o reducido al ámbito familiar o doméstico. Consideramos que el problema femenino es de carácter social, y de ser carácter social es un problema de clase. Esa condición económica y social surge desde la propiedad privada. Y es ahí donde hablamos que nosotras, como parte de la clase trabajadora, compartimos un problema, que es la explotación y la opresión miserable que vivimos día a día por el sistema económico actual, el capitalismo imperialista. Es cierto, pero nosotras, como mujeres trabajadoras específicamente, tenemos un problema particular que en cierta medida nos diferencia de nuestros hermanos de clase, que además de ser explotadas por el capital, también por nuestra condición de mujeres, somos doblemente explotadas y doblemente oprimidas. Eso consideramos como la explotación laboral, en la que no solamente están las mujeres que perciben sueldos y salarios. Acá tenemos a una compañera que viene de los barrios trabajando día a día, y ahí se demuestra que también quienes producen en las calles, mal llamados informales, también son parte de esa explotación laboral, que también son parte, en este caso, este sector mal llamado informal, que realiza el precio de producción y que se puede considerar como el semiproletariado. Y cuando hablamos de doble opresión, estamos hablando por nuestra condición de clase, pero también por nuestra condición de sexo femenino. Esa opresión ideológica no es al margen. No consideramos que la opresión ideológica en los privilegios, en el acoso, hostigamiento como mujeres y como mujeres de las clases explotadas esté al margen del capital. El capital está determinando esta doble opresión, esta doble explotación. Lo dejamos en claro, porque vamos a sostener siguientemente algunas tesis. Luego de poder comprender eso, asumimos que en este caso, compañeros, el 8 de marzo es una fecha en la que se demuestra que es de origen proletario. Vamos a mencionar, y cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tanta cosa con el 8 de marzo? Porque sí es cierto, en los barrios se nos consulta, queremos activar por el 8 de marzo, ¿por qué? Si es una fecha más. En centro de Lima hay cierto grado de conciencia, pero también hay que comprender que esta fecha sostenemos con datos y sobre todo con hechos históricos de la experiencia. La Revolución Francesa, compañeros, en 1789, fueron las clases explotadas, específicamente mujeres, las que constituyen este periodo histórico llamado Octubre Rojo, en la que la revuelta de las clases explotadas por el yugo feudal monárquico, ¿no?, hacen totalmente estos considerados por las clases dominantes desmanes, pero en realidad el derrocamiento de una vieja clase. Y para poder generar un nuevo modo de vida, de producción económica, llámese capitalismo. Desde acá podemos ver que las mujeres de las clases explotadas, en las que había en este caso consideradas siervas, artesanas o burguesas, en este caso nacientes, ¿no?, ya eran parte de este movimiento activo. Y decimos y consideramos esta acción histórica porque impulsa la proletarización, la movilización, la generación de la clase obrera con la instauración del capitalismo. Luego tenemos, en este caso, 1871, con la Comuna de París, la primera experiencia del intento de la dictadura del proletariado, en la que eran obreras y obreros los que lo llevan adelante. Tenemos además 1857 en Nueva York,
fueron más de 100 mujeres las que fueron asesinadas por la represión policial. ¿Qué exigían? Derechos salariales, jornadas laborales dignas. Fue también en la fecha de 1908, también en Estados Unidos, donde la industria o la fábrica textil Coto, incendiada, asesina a más de 100 mujeres obreras que en este caso alzaron su voz de protesta y su acción de lucha. Pero no es la única acción en este caso que sucede en Estados Unidos. Estamos hablando de inclusive más de una tragedia para la clase obrera naciente y en desarrollo que se da en el corazón del imperialismo, como por ejemplo es en 1911, cuando ya mencionaron la fábrica textil, ¿no?, de Triángulo, en la que también incendiado asesinan a quienes alzaban su voz, quienes obreras. Todas estas gestas históricas están accionadas consciente y activamente por una clase principalmente hablando. Estamos hablando de la clase obrera y estamos hablando en específico de mujeres trabajadoras. Pero también en 1911 eran obreras, y no solo obreras, también comunistas, las que constituyen el verdadero y original Día Internacional de la Mujer Trabajadora, presidido por Clara Zetkin. Y lo decimos claramente porque la ONU posteriormente vino a tergiversarlo como Día Internacional de la Mujer en abstracto. Y nosotros señalamos claramente ese desfile. Además de eso, consideramos que en 1917, porque el desarrollo de la humanidad va en ascenso, es en Rusia las mujeres obreras las que inician la revolución. En este caso considerado la Revolución de Febrero, la que sienta las bases para poder constituir en 1917 la primera edificación de un estado de obreros y campesinos. Y es el único estado, la única democracia socialista la que ha podido resolver realmente la igualdad entre varones y mujeres. Pero no solo eso, la incorporación económica sí, pero de un nuevo modo de producción de la mujer en el campo cultural y político. Y eso implica muchas otras conquistas que se han efectuado en la situación concreta, ¿no? A diferencia del sistema actual, en donde tenemos libertades y derechos, sí, pero solo de manera formal. Y eso es lo único que nos puede dar este sistema, gobierno tras gobierno. A la vez, es importante señalar que frente a comprender que la condición de clase original del 8 de marzo es obrero, es proletario, porque es el obrero, la obrera con conciencia de su clase. Mediante eso también reconocemos que ha sido una acción activamente para cambiar el modo de vivir. Por eso es que el 8 de marzo es de carácter proletario y revolucionario. Y esas son las dos condiciones que no debemos de marginar o discriminar o entibiar en nuestras participaciones como organizaciones y elementos independientes. De esta manera, sostenemos finalmente que las tareas frente al 8 de marzo, compañeros, son las siguientes. Recuperar el origen verdadero, proletario y transformador del 8 de marzo, como ejemplo a replicar acá, en casa, y aportando con los pueblos del mundo. Actualmente se desarrolla una guerra mundial a escala de batallas y derrotas entre grandes potencias. La mujer peruana debe de sentir como trabajadora el dolor de las mujeres que están sufriendo en resistencia y combate, por ejemplo en Palestina, en Irak, pero también hablemos de aquellos países donde ya la ofensiva es mucho más abierta y sanguinaria, como la operación Kagar en India, en donde vienen secuestrando, persiguiendo, torturando como de manera más agresiva, ¿no?, el Estado indio a sus pobladores, donde ahí nosotros también nos solidarizamos como los demás pueblos hermanos en lucha. Asimismo, la tarea siguiente es rechazar el tráfico, en este caso, de esta fecha. ¿Por quiénes? Denunciamos al imperialismo
que mediante sus organismos internacionales como la ONU viene sosteniendo, y no solo la ONU, sino las ONGs, que vienen sosteniendo y vienen financiando y vienen promoviendo esta fecha con carácter policlasista, uniendo a todas las mujeres en un solo saco, como si las asesinas, explotadoras, ladronas, vendepatria fueran como nosotros. Y no es así. Claro ejemplo es Dina Boluarte, Mari Carmen Nava o Chirinos como la tenemos en Callao, ¿no, compañeras? Por supuesto, no somos iguales. Y estamos denunciando el tráfico que hace directamente desde el imperialismo mediante sus agencias, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y de esa manera también denunciamos la política de subordinación que hace este Estado de carácter intermediario a los intereses del capital extranjero para poder encasillarnos a nosotras en un papel pasivo. Y ese papel pasivo se puede ver claramente cuando nos ven como un objeto de uso, de halago, de placer sexual, un objeto finalmente. Y cuando hablamos de violencia, también la concepción que promueve el Estado peruano es como víctimas, es como sujetos pasivos. Y nosotras como parte de la clase trabajadora somos sujetos activos en capacidad de defendernos, resistir y combatir, pero eso es mellado por la concepción victimista, que es una política de subordinación que promueve el Estado y debemos de rechazar. Sostendremos que proponemos en oposición a la violencia estructural que hace el Estado. Asimismo, el reformismo, que usa esta fecha en campaña electoral con los partidos políticos para poder hacernos nuevamente creer que un nuevo gobierno en el actual sistema económico va a cambiar nuestra situación. No es cierto. Ningún gobierno en este sistema va a resolver el problema femenino porque su raíz está en la propiedad privada, ahora capitalista, la desigualdad entre pobres y ricos. Esta desigualdad que incluso se expresa en la subordinación al capital extranjero mediante la deuda externa, entre otros problemas como derivados, acoso, hostigamiento, desigualdad, privilegios. Pero esas consecuencias, como esas raíces, no serán resueltas, a lo mucho encubiertas, a lo mucho maquilladas por algún gobierno que se enarbola en el verbo de izquierda. Asimismo, ya para terminar, desarrollar es importante, compañeros, que podamos defender la tesis que la clase nos une, el pueblo trabajador nos une y el feminismo divide. Y acá decimos claramente, buscar en qué feminismo las mujeres trabajadoras se identifican es formalismo reaccionario. ¿Por qué? Porque cuando Mariátegui habla del feminismo proletario, es importante analizar su fundamentación de clase. Y lo más propio, en un sentido de postura de clase, no solo de términos, es la posición femenina del proletariado, la concepción científica sobre la mujer, antes que llamarnos de manera ligera y bastante literal en la comprensión de lo que dice Mariátegui como feminismo proletario. El feminismo y todas sus variantes, la cual no nos entrampamos en analizar, la cual conocemos, pero no desarrollamos a profundidad porque todas sostienen tesis fundamentales: la liberación de la mujer, esa liberación que principalmente sostiene la división entre sexo masculino y femenino, una lucha irreconciliable que solo puede ser superada en este sistema. Esta es la fundamentación de la corriente del feminismo y todas sus variantes. Rechazamos, es concepción burguesa sobre la mujer, y entramparnos en sus variantes es formalismo. No es la prioridad en el análisis del movimiento femenino popular. También es importante señalar que oponemos a la violencia estructural que realiza el Estado, pero también elementos de nuestra misma clase con ideología burguesa, porque es cierto, no hay que negarlo. Hay de nuestras filas quienes aplican violencia reaccionaria contra sus compañeras, contra sus familiares, contra sus pares.
pero no lo hacen como posición proletaria, lo hacen con ideología burguesa aplicada desde, en este caso, su construcción. ¿Y qué hacemos frente a la violencia que promueve de manera directa e indirecta el Estado contra el pueblo trabajador y específica y redobladamente contra nosotros? Oponemos la defensa legítima del pueblo, o también llamada, en el caso femenino, la autodefensa femenina popular, lo que implica desarrollar estrategias, herramientas en la organización desde las bases del pueblo para poder resistir y combatir la violencia no solo contra nosotros, sino también contra nuestro pueblo. Y en realidad, más allá de lo que yo lo diga, ya se viene desarrollando en las gestas de espontáneas a más organizadas según el grado de conciencia que se encuentra en cada zona, sector, distrito general, la base de la organización. ¿Qué proponemos en general? Continuar desarrollando movimiento femenino popular en el corazón del pueblo, organización específica de la clase trabajadora que tiene como objetivo la emancipación nuestra como parte del pueblo. Significa resolver los problemas de nuestra clase y en específico nuestra doble opresión y doble explotación. Todas esas cadenas que tenemos en la explotación en las calles, en el hogar, esa condición, esa opresión por nuestra condición de mujer como también de trabajadoras, esos problemas deben de resolverse y no lo van a hacer en este sistema. Por eso es que la prioridad es desarrollar movimiento desde las bases y con independencia política desde una posición proletaria, porque hemos comprendido mediante la historia de la humanidad que la única garantía para nuestra emancipación no es solo la independencia económica, solo trabajar por nuestra cuenta, no, es la transformación socialista y nuestra incorporación en este camino a un nuevo modo de relacionarnos como seres sociales y como una forma económica de vivir, un nuevo modo de producción. En ese camino está garantizada nuestra emancipación, nuestra libertad, nuestro rompimiento de todas las cadenas que redobladamente cargamos, compañeras. Y los compañeros también deben y son parte de ese camino. Así que también para los compañeros sostenemos que en el verbo ser consecuentes con, en este caso, nuestras compañeras. Porque muchas veces hemos evidenciado una posición de izquierda en el verbo y una inconsecuencia y cobardía con las compañeras, lo cual demuestra que realmente la posición solamente se tiene de manera parcial, lo cual es incorrecto y no vamos a dejar de criticar. Finalmente, cuando se habla de patriarcado, lo comprendemos como un derecho patrimonial absoluto. ¿Qué significa una dominación absoluta, en este caso sobre las mujeres durante varios estadios históricos? En la actualidad preguntamos, ¿existe patriarcado? ¿Hay una dominación absoluta sobre la mujer en el sentido patrimonial, principalmente económico? ¿Qué significa la incorporación de la mujer al mercado laboral entonces? Que haya privilegios para los hombres, que sigan habiendo, significa una dominación absoluta como institución histórica que representó el patriarcado. Consideramos y sostenemos que no, que ahora lo que se entendía por patriarcado en la antigüedad no es lo predominante, y ahora se entiende como el sistema capitalista, generando principalmente como raíz la doble opresión y explotación. Muchísimas gracias.